Gerardo de Santis, licenciado en Economía, profesor universitario de la Universidad de La Plata y director del CIEPIC. Gerardo, está... Pensé que venía la tanda publicitaria de un montón de empresas que financiaban el programa. Bueno, sí. Corporaciones. Sí, hoy no las vamos a pasar. Hoy no las vamos a pasar a las empresas. Está bien, está bien. A lo mejor nos puede financiar uno de los muchachos de los bagalleros de Salta que trasladan la hoja de coca de Bolivia para acá. Escuchame, no, hicieron el informe ellos, el informe de Aremacé, que se publicó en 1904, si no recuerdo mal. Ajá, sí, sí. Sobre el estado y situación de la clase obrera en Argentina. Sí. Bueno, o sea, es incuestionable el informe, ¿no? Porque si lo hizo el propio gobierno, no quedan dudas que era un país de multimillonarios y la gente se moría de hambre y era súper recontra explotada. Dicho por el propio Viale Macé en su informe. Sí, y lo tuvieron que hacer para meter el servicio militar. Sabían que tenían pocos soldados porque estaba la población cagada de hambre y había desnutrición, enanismo, etcétera, etcétera. Claro. Bueno. Sí, el informe lapidario, sí. Y bueno, ¿qué pasó? Yo lo dije así, han choreado más que nadie, pero pasalo en limpio y decilo como lo dice un profesor de la universidad. No tenía presente el dato del hermano de Roca, claro, y ahora el símil con el hermano y la hermana. Sí. Claro. Claro, no lo tenía. Lo menciona Milcíades Peña. Ah, mirá vos. Dice que se había acuñado en ese momento el verbo atalibar. Mirá, no lo tenía. En vez de robar se decía atalibar. Qué bárbaro. Bueno, no, o sea, acá hemos, en este año hemos sido testigos, hemos sufrido, digamos, no testigos, hemos sido protagonistas, no de una redistribución del ingreso. O sea, una cosa dos cosas. Una es, no hay plata. Bueno, el PBI de la Argentina son más o menos 600.000 millones de dólares. Algo que yo me dedico y que trabajo y que he hecho varias publicaciones y que proviene de un planteo analítico respecto a la cuestión del subdesarrollo en estos países, desarrollado por Celso Furtado, un economista brasileño, que allá por el 78 publica Prefacio a una nueva economía política. Él es uno de los economistas estructuralistas, Previt también, no solo Furtado, pero bueno, ellos desarrollan el concepto del excedente, y bueno, en varias oportunidades hemos publicado alguna nota en la revista nuestra con el cálculo del excedente para la Argentina. ¿Qué sería el excedente? Y dicho así, vulgarmente, respecto a toda la riqueza que se genera en un país, del Producto Bruto Interno, una segunda cuestión que uno se tiene que preguntar es cuánto es necesario o cuánto necesita para vivir o con cuánto vive el grueso de la población. Nosotros, para hacer una cuenta fácil y que se entienda, la canasta básica que mide la línea de la pobreza vale más o menos $1.000.000 de pesos. Pongamos que, o sea, $1.000. Pongamos que acordamos acá entre nosotros dos que nos parece razonable que las familias tengan un nivel de ingreso de 2 canastas, o sea, $2.000 por mes. O sea, un cálculo teórico, no estamos hablando de la realidad, no estoy diciendo... Sí, yo entiendo, porque no conozco el tema, dale, sí. No es que es eso lo que pasa, bueno, pero están los que escuchan. Sí, no, está bien. No, si a ellos nos dirigimos. Claro, entonces... nos ponemos de acuerdo que nos parece razonable que
las familias perciban un ingreso de 2 canastas. 2 canastas son $2.000, son $24.000 al año, y eso para 12 millones de familias, suponiendo que todos los argentinos estemos agrupados en familias tipo de 4 personas, te da que somos 12 millones de familias, más o menos. Entonces 12 millones de familias por $24.000 te da casi $300.000 millones. Así que no hay plata, pero sin embargo podrían recibir todas las familias argentinas $2.000 mensuales, y con eso estaríamos solo utilizando la mitad del PBI. Quiere decir que de alguna manera podemos decir que sobra la otra mitad del PBI, los otros $300.000 millones. Eso es lo que llamamos el excedente. Respecto a lo que Celso Furtado llamó costo de reproducción de la población, él hizo la cuenta con el salario del trabajador informal brasileño, más los bienes públicos que recibía. Es una metodología que uno puede decir valedera para Brasil. En Brasil, y pensemos en aquello hace 50 años atrás, buena parte de la población era trabajador informal. Qué sé yo, uno podría decir para la Argentina sería mejor usar el ingreso del trabajador formal. O sea, el costo de reproducción de la población en la Argentina sería más alto que en Brasil. Pero bueno, yo exageré y le puse 2 canastas. Y con 2 canastas, $2.000 mensuales, da que... Digo que el 70% de la población bailaría de contenta. Claro, tal cual. O sea que tendríamos, para que todo el mundo viva bien, y además quedaría el 50% del PBI para destinarlo a destinos, vamos a ponerlo en términos... o sea, es todo lo que tendría la burguesía para invertir y desarrollar el país, por la clase dominante. $300.000 millones. 50% del PBI, $300.000 millones. Sí, $300.000 millones. O sea que plata hay. Y mucha. O sea, la Argentina podría invertir 50% de su PBI, $300.000 millones, después de respetar o de considerar un nivel de consumo popular para toda la familia del país de $2.000 mensuales, o de 2 canastas básicas total. Entonces, plata hay, y a lo que hemos asistido, o sea, lo que ocurre en la práctica, esto es la teoría. Cuando la práctica, ¿qué es? Y vas y mirás y decís, ¿cuánto acumula productivamente la economía argentina? Y ahora 15% del PBI. Entonces, la pregunta que te hace cualquier alumno a esta altura, cuando vos le explicas todo esto, te dice, ¿pero cómo? ¿Y dónde está el otro 35% restante? Pregunta eso, rápidamente. Claro. Bueno, ese 35% restante es lo que nosotros llamamos, o lo que en la teoría estructuralista se conoce como acumulación improductiva del excedente. O sea, consumo suntuario, fuga. Entonces, qué sé yo, vos decís, bueno, ¿este tipo de qué me está hablando? Fuga, será para tanto. Entonces vos por otro lado mirás y decís, bueno, en la gestión de Macri hubo un blanqueo y se blanquearon $117.000 millones, que estaban prácticamente todos afuera, y se quedaron prácticamente todos afuera. Y en el blanqueo de Milei se blanquearon casi $30.000 millones. O sea que entre los dos tenés casi $150.000 millones. O sea que evidentemente hay un comportamiento de la élite económica argentina de gastar mucho en consumos suntuarios, todos los viajes a cualquier lugar del planeta que se te ocurra, los palos de golf, el vino que vale 30.000 pesos, el champán que vale, bueno, las casas en Punta del Este, las casas en el barrio Los Troncos, Mar del Plata, etcétera, ¿no? O sea que hay consumo suntuario extravagante y delirante, digamos, y también hay fuga, las dos cosas. En una época se fuga menos, en otra época se fuga más,
Pero evidentemente, después de todo eso acumulado, viene un gobierno que responde claramente a esos intereses y permite un blanqueo. Entonces esa fuga, ese excedente que se fugó y que no pagó impuestos, ni siquiera pagó impuestos. O sea, ya fíjate que no estamos hablando de que no lo invierten en algo productivo. No solo no lo invierten en algo productivo, sino que lo mandan a... Por ahí lo invierten, sí, se hacen una casa en Punta del Este que vale $3 millones. Y algo que le repercute favorablemente a la economía uruguaya, pero no a la nuestra. O termina en un banco, en un paraíso fiscal, en el Caribe, en alguna de todas las islas que rodean a Gran Bretaña, en Suiza, en algún estado norteamericano, etc. Fíjate que es poco habitual, o sea, las noticias, yo miro las noticias de corrupción de los casos internacionales, así, viste, uno evita que estén contaminados por la política local. Entonces, por ejemplo, un caso que es muy paradigmático es el caso Falciani. No sé si te lo he comentado alguna vez. No me suena. Bueno, el caso Falciani. Falciani era un empleado de el HSBC, sucursal Berna, en Suiza. El HSBC, un banco internacional, una sucursal la tiene en Berna, Suiza. Hace como 15 años de esto. Los dueños del banco deciden echar a un empleado. No sé si a él solo, me parece que a otro más, pero no importa. Lo echan a Falciani, y Falciani antes de irse, ¿qué hace? Agarra un pendrive, tac, copia las 135.000 cuentas secretas del banco. O sea, eran cuentas secretas, no declaradas. O sea, por lo menos 135.000 evasores, por lo menos. O sea, para calificarlo de alguna manera, por lo menos evasores. Puede ser peor, pero bueno, por lo menos evasores. Bueno, el tipo va y hace una denuncia en la justicia en varios países europeos. Se armó un lío en Europa de novela. Acá la noticia salió muy perdido en algún lugar, pero lo notable es que en ese 135.000 había 4.004 argentinos. Naturalmente que los 4.004 argentinos eran, bueno, pertenecientes a la élite económica argentina. Entre ellos, ¿quién tenía cuenta? Una de las cuentas era de Amalia Lacroce de Fortabat, o sea, la dueña de la cementera más importante de la Argentina, de toda la historia, que hizo todo el cemento para hacer todo, toda la autopista, todos los estadios del Mundial, todo. ¿Y quién era el apoderado de la cuenta? No sé. No. El apoderado de la cuenta era un ex ministro de Economía de la Nación. Martínez de O. No, más joven, mucho más joven. Más joven. Más acá. Cavallo. No, más joven. Prat Gay. Adolfito. El mejor alumno. O sea, vos te imaginás, Daniel, la confianza que le tendría a Amalia Lacroce de Fortabat a Prat Gay, porque Prat Gay, siendo apoderado de la cuenta, podía ir y sacar la plata para él, ponele, si quería, se llevaba todo. Bueno, son los empleados premium que tiene la élite económica argentina, que después son políticos, son ministros de Economía, o sea, asociar fácil, ¿para quién va a gobernar Prat Gay cuando es ministro de Economía? O sea, ¿quién es el jefe de Prat Gay? Amalita. Ya. Bueno, pero uno después tiene que tomar dimensión. Digamos, la sucursal de un banco había 4.004 cuentas de argentinos. O sea, proyectemos de alguna manera otros bancos de Suiza, algunos bancos del Liechtenstein, algunos bancos de Andorra, algunos bancos de las islas esas que rodean a Gran Bretaña, algunos bancos de Miami, algunos bancos de Delaware,
algunos bancos de Uruguay, algunos bancos... O sea, es interminable. Un montón de bancos. Un montón de bancos que se dedican a eso, a ocultar. Esto es una gran ventaja para la élite económica argentina, porque el mundo se hizo financiero y se generaron todas estas guaridas fiscales, han pululado en los últimos 50 años. Antes vos te decías, che, ¿dónde guardás la plata que no quiere que te encuentre nadie? Y en Suiza. Se te ocurría Suiza. Sí. Nada más. El negocio era más chico. El negocio era más chico en esa época. Y, sí, bueno. Fíjate que los tipos que garantía, ¿no? Porque en la Segunda Guerra Mundial pusieron plata los de un lado y los del otro. Los dos ponían plata en Suiza. En los últimos 50 años proliferaron las Suizas por el mundo. Entonces, que es un negocio que responde a satisfacer la necesidad de las élites económicas mundiales. Guardar la plata que por lo menos no paga impuestos, por lo menos, capaz que proviene de alguna actividad lícita o no, pero bueno, no importa, por lo menos no paga impuestos. Entonces, eso le vino bárbaro a la élite económica argentina, porque tiene mecanismos fáciles para transferir ese excedente o parte de ese excedente. Obviamente después de pagar la cuota del club de golf, comprar los palos de golf, comprar los perfumes más finos que se te ocurran, tomar el champán más caro que se te ocurra, etcétera, 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 etcétera. Todo lo demás va a parar a Panamá. Todo lo más, acá vino Silvia. Sí, Silvia Visconti, de la otra orilla. No hables mal de los bancos de Uruguay, no podés hablar más porque te va... ¿De los bancos? ¿No puedo hablar más de los bancos de Uruguay? No, decir de Bolivia, de Suiza, de las Islas Caimán. Perfecto. Bueno. No, estaba con Panamá, así que sigo con Panamá. Ah, bueno. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo va? No te escuchó. Te transmito, Silvia. Gerardo, que es hermano mío, te saluda, te dice cómo te va. Bueno, no debe estar escuchando. Bueno. No, te decía, Daniel, o sea, vos sabés que uno sabe que las cosas en Argentina están mediatizadas por intereses políticos, son transmitidas a la población en general. Entonces nunca sabe bien, qué sé yo. Bueno, aunque sí terminás sabiendo o sospechás o lo que sea. Entonces yo, una cosa que hago siempre es mirar algún lío. Yo digo, qué sé yo, los Panama Papers. O sea, ¿qué tenemos que ver los argentinos con los Panama Papers? Nada. ¿Y quién apareció en los Panama Papers? Mauricio Macri. O sea que cada lío internacional que vos encontrás, qué sé yo, el FIFA Gate, el quilombo de la corrupción de la FIFA, que saltó por el representante de la CONCACAF, el representante de Estados Unidos, declara como arrepentido. Todos votaron y pagaron la FIFA pagó la coima para que todos votaran para hacer el Mundial, uno en Rusia y otro en Qatar. ¿A quién dejaron afuera? A Estados Unidos. Entonces, el representante de Estados Unidos se arrepintió y fue y declaró en la justicia que las sedes de esos dos mundiales habían sido compradas con coimas. O sea, a todas las federaciones de países chicos, Blatter y Platini le pagaron coimas y así se decidieron las sedes de los mundiales. Bien. Blatter y Platini terminaron presos, después lo largaron, pero bueno, dos chorros, un suizo y un francés. Blatter y Platini. ¿Quién salió? Queda un argentino. O sea, hay un argentino que se había muerto y zafó, Julio Grondona, pero el nombre que salió es, ahora no me voy a acordar el apellido, pero el hermano de un ministro de Macri. Ahora no me voy a acordar el apellido de cuál es,
era el dueño del Torneo de Competencia, la empresa de televisación. Ah, sí, sí. Bueno. Bueno, uno tiene que hacer ese ejercicio, ¿no? Ir recorriendo las situaciones internacionales, y uno tiene, yo presto atención a esas cosas porque me dan elementos que me sirven para mostrar varias cosas. Una es cómo funciona el mundo. Hay un montón de plata oculta y hay un montón de negocios que proveen ese servicio. Cómo ocultar plata non santa, para decirlo de alguna manera, y de paso pescar a algún argentino y quiénes son los argentinos que están ahí. Y cuando vas viendo quiénes son los argentinos que están ahí, en el caso Odebrecht, el primer nombre que salió es el de Arribas, el tipo que Macri puso como jefe de la CIDE. El caso Odebrecht, ¿lo tenés? Es la constructora de Brasil. Bueno, también hubo una denuncia de Estados Unidos que Odebrecht pagaba. El tema es que Odebrecht había crecido tanto que le sacaba los negocios norteamericanos, entonces la denunciaron por corrupción y se la llevaron, pues. Y por lo mismo, Patricia Bullrich anduvo persiguiendo a los bagalleros para sacarle el negocio de la venta de hoja de coca. Bueno. Mira vos, que no es la droga, es la venta de la hoja de coca, pero se quieren quedar con todo. Con el grande, con el mediano y con el chico. Con el chiquitaje también. Vamos por el chiquitaje también. Vamos por todo. Bueno, volviendo a la cuestión central. O sea, en la Argentina hay plata. Eso de que Milei dice que no hay plata es mentira. Hay plata, y hay plata de sobra. Lo que pasa es que los ricos de la Argentina no quieren pagar impuestos. Ese es el problema. No quieren y no pagan. Y la otra cosa, la otra gran falacia que está establecida, es que el Estado en la Argentina interviene sacándole a los ricos y dándole a los pobres. Eso es una creencia bastante generalizada. Sí. Y es justamente lo contrario. En la historia argentina, cuando vos repasás la historia argentina, la mayoría de las décadas, el Estado intervino para sacarnos a los pobres y dárselo a los ricos. Es lo que pasó este año. El Estado decidió que las prepagas pongan el precio que quieran, que no haya ningún control de precio de ningún tipo. El Estado dijo que el peso era un excremento, entonces los precios volaron a las nubes. Después viste que un poquito se arrepintieron, ¿no? Porque empezaron a apretar a las prepagas para que bajen un cachito. A los laboratorios medicinales también los empezaron a apretar un cachito porque se pasaron de rosca. Bien, le dieron tanta pero bueno, ajustar los plazos fijos o las jubilaciones en menor proporción que la inflación, eso implicó que para los jubilados tuvieran una expropiación de sus ahorros, de más o menos del 20%, y una caída de sus saberes jubilatorios en más o menos un poquito más, 20 y pico %. O sea, los principales damnificados del modelo son los jubilados, después otros empleados públicos. A nosotros los docentes universitarios nos sacaron el 22%, más o menos parejo con el resto de los empleados públicos nacionales. Después también han sido afectadas las provincias porque se cortó, los impuestos coparticipables bajaron porque bajó la actividad económica, mientras la nación cobraba el impuesto país, que no era coparticipable, caía la actividad económica y se recaudaba menos de los impuestos coparticipables. Además, entonces eso afectó a las provincias, o sea que parte del ajuste lo pagaron las provincias. Además también le suspendieron las transferencias discrecionales de corriente, de capital, y además también se paró la obra pública a cero. Entonces eso también afectó a las provincias. Y cuando vos mirás la distribución del ingreso, te da que los deciles más ricos aumentaron su ingreso, su participación en el PBI, y el 70%, como dijiste vos, perdió. O sea que el Estado intervino en la economía transfiriendo ingresos del grueso de la población, yo te diría del 90% de la población al 10%. Ese es el resultado de este año. Sí, sí. Y otra cosa que me gustaría decir es que, por ejemplo, el Estado en determinados periodos dice, bueno,
ante tantas crisis económicas que hemos tenido en 50 años, que la gente pierde el empleo, que le quedan 28 años de aporte y para llegar a los 35 le falta, o lo que sea. Bueno, entonces, ¿qué hace el Estado? Saca una moratoria previsional y permite que un montón de gente, cumplido los 65, se jubile, se le descuenta después de la jubilación los aportes que no hizo, en los años que le tendría que haber hecho mientras trabajaba, pero como este país es un sub y baja, y trabajaba 5 años, después está desocupado 3, después volvió a trabajar, bueno, y así estamos. Esas moratorias previsionales, o sea, la intervención del Estado en la economía, está mal vista. Está mal hacer eso. Entonces, ¿después qué hacemos? Le sacamos los remedios a los jubilados, le hacemos le sacamos el grado de cobertura por el PAMI, le decimos que si cobran más de 390.000 pesos no pueden recibir remedios dentro de la cobertura del PAMI. Ahora, otra política que tomó el Estado en este periodo fue el blanqueo. O sea, le perdonó los impuestos a un montón de gente, no mucha, y blanquearon. Entonces, Milei se reunió con todo un grupo de los principales empresarios de este país, ¿y qué le dijo a ellos que habían sido evasores? Que eran héroes. O sea, los que evadieron y declararon el delito, porque lo declararon para blanquear 117.000 millones de dólares con Macri, 30.000 ahora, o sea, delincuentes que confesaron el delito con declaración jurada, presentada para que les perdonen el pago de impuestos, intervención, una decisión del Estado argentino, son tratados como héroes. Y jubilados que cobran 300.000 pesos por mes son tratados como que se están quedando con algo que no es de ellos. Es una cosa, es muy fácil de arreglar, Daniel. Si vos le cobras los impuestos a lo que le tendrías a lo que hubieses cobrado los impuestos que tenían que haber pagado los ricos, a los jubilados no les tendría que haber sacado nada. Podrías no haberle sacado nada. Es más, te sobraría, porque lo que evaden es seguro más de 1,5% del PBI por año, y con eso, bueno, se podría haber mantenido la jubilación. O sea, ¿se podría haber hecho otro ajuste? Te lo digo de otra manera. ¿Se podría haber hecho otro ajuste? Sí. Vos me preguntás a mí, ¿había que hacer un ajuste? Sí. ¿Por qué? Y porque Macri quebró el país, lo sobreendeudó, lo quebró, y después Alberto Fernández, como no tenía posibilidad de pedir plata prestada, emitió. Después de por la pandemia, después de la pandemia tendría que haber parado de emitir y empezar a recuperar los pesos que había emitido, pero no hizo eso, siguieron emitiendo y se pelearon entre ellos y no se ponían de acuerdo con más. Bueno, ya sabes. Y además tuvieron un poco de, no lo quiero dar como justificativo, pero un poquito de mala suerte tuvieron. Hubo una guerra que le aumentó los precios del trigo y de la energía, y hubo una sequía, la más importante de la historia. Bueno, no importa, no se hizo lo que se tenía que haber hecho y se siguió con la maquinita y se siguió emitiendo. Entonces terminamos en este desastre de fines del 2009, de fines del 2023, donde está la acumulación de los desastres que había hecho Macri, quebrar el Estado Nacional, y los de Alberto Fernández. Pero me perdí, porque ¿qué era lo que te quería decir? No, ¿qué hacemos con el excedente económico? Porque bueno, di un ejemplo concreto. Ya sé lo que quería decir. Se podría haber hecho otro ajuste. No, otro ajuste. Se podría haber hecho otro ajuste. Que los que tienen que pagar impuestos paguen normalito, no, sin Dinamarca, sin Finlandia. En esos lugares donde los ricos pagan fortuna, no, normalito, como Canadá, como Australia, que los ricos paguen normal. Bueno, si pagaran normal, no tendríamos nunca déficit fiscal. Serían 3 o 4 puntos del PBI por año. Entonces vos a las cuentas públicas argentinas sacás la serie histórica y te da que con 3 o 4 puntos del PBI por año más recaudado, nunca hubiese tenido déficit fiscal. Entonces, ¿se podría haber hecho el ajuste de otra manera? Sí. Pero bueno,
tenemos un león gobernando, un tipo malo, áspero, es lo que dicen ellos, ¿no? Un áspero, duro, valiente, que va al frente para pelearse con los jubilados. O sea, el león, Daniel, en el barrio se peleaban un tipo de 20 años con un pibe de 7, lo cagaba a trompada. ¿Qué decíamos del de 20? Que era un hijo, Era un hijo de puta. Sí, un hijo de puta. Y claro, y bueno, el león se pelea con los jubilados. Ah, todo mentira. El león es un neoliberal, ha hecho un ajuste ortodoxo, tradicional. La diferencia con Martínez Dios, con Cavallo o con Macri es que lo llevó hasta el fondo. Lo otro, viste, más o menos. Él lo llevó hasta el fondo. Y yo por eso vengo diciendo ya de hace 3-4 meses atrás que ante machazo ajuste y además quienes han sido los que lo pagan, el fondo les va a premiar. El fondo hasta acá los vino criticando, pero los va a premiar, van a hacer un acuerdo y van a tener premio porque en eso sí tiene razón Milei, el ajuste que ha hecho sobre el pueblo argentino es récord histórico. Entonces, el fondo, yo me digo acá, suponete que en esta mesa que estoy acá, estamos todos los directorios, los gerentes del fondo y decimos, che, ¿qué hacemos con Milei? Y pues un ajuste de 5 puntos del PBI. ¿Y a quién se lo sacó? Sí, a los jubilados, a los pobres, a la clase media, a los laburantes, a los maestros, a las enfermeras. Mirá vos. Y bueno, lo vamos a tener que bancar. ¿Qué vamos a hacer? ¿O no? Le tenemos que dar un premio. Le van a hacer un monumento al lado del de Roca, un poquito más grande. Monumento hay que hacerle a Gustavo Costa al lado al lado de Mostaza Merlo. Y con esos dos monumentos ya yo me doy por conforme. Bueno, le digo a la audiencia que Gerardo es hincha de Racing. Bueno, el equipo de la resistencia, a mí no me vengan, bueno, perseguido por los poderosos. Pero, ahí estamos, vivito y coleando. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias por la clase didáctica y para repasarla porque así aprendemos. Muchas gracias. Escúchame, está entre líneas de la política económica número 55, el último número, sacamos una nota analizando los 140 años últimos de la historia argentina, qué pasó con el exceder. Una nota que hicimos con Matías Mancini y Rocío Alcántara, está publicada en la revista está en el CEDICI, el repositorio de las publicaciones electrónicas de la Universidad Nacional de La Plata, para que le guste profundizar este tema del excedente. El que quiere un curso de introducción a la economía fácil y sencillo, para empezar de lo más fácil y ir hasta lo más complejo, tiene en mi canal de YouTube, en el canal de YouTube del CIEPIC, tiene un curso de 33 clases, son todas mis clases de la pandemia. Las grabé todas y las colgué ahí. Lo pueden mirar y te ha explicado, algunas partes son aburridas, obviamente, pero bueno, te ha explicado todo elementalmente para llegar a los temas más complejos. Bueno, escuchábamos a Gerardo De Santis, licenciado en Economía, bueno, y todas las cosas que dije al principio, y mi hermanito menor. Muchas gracias, Gerardo. No, por favor, saludos Silvia, gracias Daniel, nos vemos. Saludos. Bueno. Gracias Silvia.